vamos a tratar el tema del certificado de ingresos y retenciones. Y a continuación les voy a indicar los puntos a tratar. El primer punto son generalidades. El segundo punto es los cambios del certificado de ingresos y retenciones año gravable 2023. En el tercer punto vamos a recordar cómo se realiza la parametrización y las variables generales a tener en cuenta. En el punto cuarto, el proceso nuevo creado en el empaquetado que fue entregado esta semana sobre la creación de conceptos para bonos de alimentación. En el quinto punto vamos a hacer los casos de usos para la generación del certificado de ingresos y retenciones. El punto 6, la generación del formato 2276, ya que como algunos recordarán, se basa en la misma parametrización. Y por último, los reportes. El formato 220 correspondiente al certificado de ingresos y retenciones es el documento que el empleador, contratante o agente retenedor debe entregar a los trabajadores anualmente, reportando en él los pagos realizados y las retenciones en la fuente practicadas de dichos pagos. Debemos recordar que tenemos plazo de entrega el último día hábil del mes de marzo de cada año. A continuación, les voy a exponer los cambios según la resolución 22 del 20 de febrero del 2024. En la imagen que está proyectada podemos ver los ítems que cambiaron de posición. Son los ítems que están de color verde claro y los ítems que están de color azul que corresponden a ítems nuevos. En este caso vamos a revisar el ítem 38, el 37 también es importante, ya vamos a validar por qué. El ítem 48, el 51. Entonces, como les mencionaba, el ítem 37 y el 38 pues son uno de los cambios más importantes del certificado para este año. Entonces, bueno, en el ítem 37, según la resolución, como les decía, está específico que van a ir los pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales. Dentro de este ítem hay varias notas importantes. La primera nota es que en esta casilla se deben incluir los pagos por alimentación del trabajador o de su familia que devengue un salario mensual superior a 310 VTs. La nota 2 nos indica que no se deben incluir en esta casilla aquellos pagos de alimentación cuyo salario mensual no exceda las 310 VTs y pues que en ese caso deberán ser registrados en la casilla 38. En el ítem 38 tenemos precisamente el valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a esas 41 VTs cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia excedan la suma de 41 VTs. Sobre estos dos ítems vamos a hacer pues algunos ejercicios para que nos quede de pronto un poco más claro cuál es el manejo. El ítem 48 que corresponde a los auxilios de cesantía reconocidos a trabajadores del régimen tradicional. Otros de los ítems que tuvieron ajustes son los que vemos en pantalla. Funciona igual que en la diapositiva anterior. Entonces, los campos de color verde son los que cambiaron básicamente de posición y los azules son los que son nuevos o pues cambiaron en el certificado. Para este año, entonces se separó la información de las AFCs y las ABCs y también se incluyó un ítem adicional correspondiente al ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses anteriores.
según lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces acá tenemos los aportes a cuentas AFCs, acá pues van a ir todos aquellos ahorros programados para adquisición de vivienda, cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Y los aportes a cuentas ABCs que corresponden al, eh, al valor que se aporta para el Fondo Nacional del Ahorro como ahorro programado. En el ítem 59, como les mencionaba anteriormente, entonces está el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Bueno, en este momento entonces vamos a ingresar directamente a Novasoft para recordarles cuál es la ruta. Esa ruta pues no ha cambiado para la parametrización de los conceptos en cada ítem. Entonces estamos en Novasoft, en la aplicación de nómina. En el menú en el que vamos a encontrar el maestro es en el menú de información empleada. Dentro del menú está el submenú que es del certificado de ingresos y retenciones. Y en este submenú vamos a encontrar el maestro que estábamos viendo en la presentación. Con la instalación del último empaquetado enviado, vamos a poder verificar que pues ya están creados los ítems para el año 2023 con los correspondientes ajustes. Entonces acá están el ítem 37 y 38 que estábamos revisando y pues los demás ítems que son parametrizados en Novasoft de acuerdo a los conceptos que cada una de las empresas maneje en su nómina. Acá debemos tener presente que los conceptos que se van a parametrizar siempre me van a solicitar el modo de liquidación. Es importante confirmar que esta información dependerá de los modos de liquidación que estén asignados al empleado en el maestro de contratos en la pestaña de parámetros. Por favor, para que lo recordemos y lo tengamos en cuenta en caso de que en la revisión que ustedes estén realizando, de pronto identifiquen que no aparezca la información en el ítem correspondiente. De igual manera, perdón, vuelvo acá al maestro. Esa información pues la podemos también revisar en el maestro de conceptos para confirmar qué conceptos están creados con un modo de liquidación distinto. Por ejemplo, vamos a revisar el concepto de salario estándar, que es el 001050. Para hacer un recorderis, digamos que este concepto siempre ha estado creado pues con el modo de liquidación normal, que es el que vimos relacionado hace un momento en el maestro de conceptos. Y acá podemos ver que está creado el mismo concepto con una descripción distinta para el modo de liquidación aprendiz. Estos modos de liquidación son los que les mencionaba que debemos tener muy presentes al momento de parametrizar los ítems. Variables generales. Las variables generales que se tienen en cuenta para la generación del certificado de ingresos y retenciones es la variable general 100, que está el nombre del pagador, y la variable general 101, que es el número de identificación del pagador. En este caso, básicamente, cuando yo genero el certificado, las personas que generaron el certificado desde Novasoft el año anterior van a recordar que desde el certificado anterior se creó un nuevo parámetro en el filtro de la consulta que se llama certificado por compañía. Si yo tengo marcado este indicador, el sistema va a tener en cuenta para la generación de la información la compañía que tenga relacionado el empleado en el histórico,
de acuerdo a la estructura de costos de la historia laboral. Por otro lado, acá dentro de la presentación hay un ejemplo de cómo se va a ver generada la información cuando no se marca. Entonces, cuando no se marca el indicador que acabamos de ver, es que va a tomar la información de estas dos variables generales. Para nuestro ejemplo, entonces vamos a mostrar acá que así como se ve en la presentación, Novasoft SAS Pru y el número de identificación terminado en PR es la información que nos va a reflejar en estas casillas para el certificado, para que por favor lo tengamos muy presente. Adicionalmente, para aquellas compañías que hacen uso del portal web de empleados, les recordamos que se debe tener presente la variable general 6 para parametrizar la fecha de expedición que va a tener el certificado en cada año grabable y dependiendo cuáles son los certificados que se tienen configurados en el portal para generación de los empleados, teniendo en cuenta que ustedes pueden configurar si quieren de pronto dejar activo la generación del certificado de los últimos 2 años o si es únicamente el del año inmediatamente anterior, pues con esta variable pueden dejarla si lo desean con histórico o sencillamente con el valor del certificado que esté disponible en el portal. En este punto vamos a Andresita, buscar. qué pena te hago. Esa variable, si ustedes utilizan portal, es importante que la modifiquen manualmente, puesto que dentro del empaquetado no se envió esa modificación, ¿sí? En años anteriores hacíamos ese proceso de enviar una fecha, por ejemplo, poníamos 15 de marzo, ¿sí? Pero pues algunas empresas pues, no vieron como una buena práctica esa, porque según ellos pues era la última día de la fecha, otros que el 1 de marzo, otro que tenía que ser la fecha en que se expedía realmente, ¿sí? Entonces optamos por nosotros no poner esa fecha como un default y por ende dentro del empaquetado no viene. Entonces para aquellas empresas que manejen portal, sí o sí tienen que ir a modificar esa variable general 6, por favor. Gracias, Nancy. Gracias, Leonardo, por la intervención. Exactamente como lo indicó, no tomamos pues arbitrariamente la decisión de dejarla en el empaquetado porque pues cada empresa, como él mencionaba, decide pues qué fecha prefiere dejar como generación del certificado. Gracias por la intervención. Bueno, como les comentaba entonces al inicio del taller, dentro de la agenda pues tenemos este proceso especial. Es un proceso nuevo teniendo en cuenta, como les decía, los cambios del certificado. Básicamente este proceso va a generar la creación automática de los conceptos 003347 que corresponde a bonos de alimentación grabados, salario superior 310 VTs. Y el 003348, que son los bonos de alimentación grabados que exceden las 41 VTs. Vamos a revisar desde la aplicación donde encontramos el proceso para que ustedes, por favor, lo tengan presente. Entonces, en el menú vamos a dirigirnos al módulo que se llama Procesos Especiales y acá en la opción de ejecución procesos especiales. Vamos a ubicar el grupo utilitarios y el proceso lo vamos a encontrar al final del menú. El proceso se llama, pues como les decía, creación, conceptos, bonos de alimentación grabados. Esto implica que todas aquellas empresas que manejen bonos de alimentación o que manejaron bonos de alimentación para el año grabable 2023 tienen que ejecutarlo. La idea acá es que pues debo ejecutarlo para todo el año, es decir, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. Son los únicos dos parámetros que me va a solicitar el sistema y como les indicaba, teniendo en cuenta lo que especifica la DIAN en sus numerales 37 y 38, van a ser, pues es de vital importancia realizarlo porque esa es la información que va a tomar el sistema para generar la información en esas dos casillas.
Si recordamos acá, cuando estábamos viendo la parametrización, se van a poder dar cuenta que en el ítem 37 está relacionado ese concepto nuevo y en el ítem 38 está relacionado a el que corresponde al excedente de las 41 BTs. Es importante tener presente que de pronto por interpretación o por falta de claridad en años anteriores, en el ítem 37 pueda que hayan habido conceptos parametrizados correspondiente como tal al pago del bono de alimentación. Hago énfasis en este aspecto porque en ese caso tendríamos que remover la parametrización de esos conceptos y dejar únicamente pues la información que se genera como lo vemos en pantalla, teniendo en cuenta la especificación que está en el detalle de la resolución sobre los cambios del certificado. Voy a intervenir un momento con respecto a este punto, André. Gracias. Efectivamente, dentro del proceso del certificado, pues como lo mencionaba, con la resolución, pues vinieron estos dos campos, porque tuvimos que crear el proceso desde la aplicación. Nosotros tenemos en este momento dos conceptos, que es el 3313 y el 3321, que es donde almacenamos la información de los bonos grabados y los no grabados, ¿sí? Entonces, la parte no grabada, pues nos estaba quedando en el concepto 003313, que ya André creo que nos va a colaborar mostrándolo. Y la parte grabada la estaba registrando en el concepto 3321, pero esta parte grabada que hacia ahí una unificación. Si el empleado superaba las 310 VTs, entonces el bono por alimentación, la parte grabada, quedaba registrado en este concepto. Si el bono superaba las 41 BTs, también quedaba acá en este concepto esa parte grabada. Dentro de la aplicación, como lo tenemos unificado, no lo teníamos abierto como lo solicita la resolución, que pues ya André lo aclaró, que el 37 nos indica que solo va a ir la parte grabada cuando los empleados superan 310 VTs. En la casilla 38 van a ir los bonos que superan 41 VTs. Entonces, como no teníamos abierta esta información, tuvimos que crear estos dos conceptos, el 003347, que va a aplicar para los empleados que superan las 310 VTs, y el 003348 para los empleados que tienen bonos de alimentación que superan las 41 VTs. Entonces, ¿qué hace el proceso? Básicamente lo que hace es que va y busca los empleados que tuvieron liquidado el concepto 003321 y él ya discrimina la información dependiendo pues las validaciones internas que hace. Si supera 310 lo registra en el concepto 3347 y lo que supera por bonos de alimentación de 41 lo deja en este concepto. Es importante tener en cuenta que este concepto no les va a afectar lo que tienen ya procesado en sus históricos, porque es un concepto, como lo vemos ahí, los dos son conceptos de naturaleza no opera. Entonces, tuvimos que hacerlo de esta manera, pues para poder traer la información que nos estaba solicitando el certificado. Entonces, por eso es importante que si tienen bonos de alimentación dentro de para sus colaboradores, se debe ejecutar este proceso. ¿Cómo hace internamente la validación? Y recordemos que Novasop tiene en cuenta toda la parte grabada y no grabada de los bonos de alimentación, siempre y cuando nosotros en los conceptos tengamos marcado el indicador que es referente a un bono de alimentación, porque si no lo tenemos con esta parametrización, pues no va a ser ninguna validación de lo que ya se procesó en el histórico en el concepto 3321. Entonces, básicamente era de pronto pues darles una generalidad porque tuvimos que crear este proceso debido pues a lo que nos estaba solicitando la resolución. Muchas gracias, Adriana, por tu intervención. Bueno, entonces, retomando y teniendo en cuenta toda la información que nos acaban de brindar, pues la cuestión es reiterar, por favor, tener muy presente este proceso, teniendo en cuenta pues que como les hemos venido diciendo, es un cambio que se tuvo que realizar para poder cumplir con los requerimientos del certificado.
Continuamos. A continuación, entonces, vamos ya como tal a revisar algunos casos de uso, algunos reportes ya como tal generados. Entonces, permítanme por favor un momento. Vamos a iniciar acá. Entonces, bueno, en nuestro primer ejercicio les voy a hacer un recorderis de los reportes que actualmente cuenta la aplicación para la validación de la información. Este es el documento generado directamente por Novasoft, teniendo en cuenta pues la parametrización que tenga el sistema. Dentro de Novasoft les recordamos que existen pues varios reportes. Acá dentro del mismo menú del certificado de ingresos y retenciones tenemos el reporte NOM 1909 que se llama Validación Certificados de Ingresos. Este reporte ha sido de gran utilidad teniendo en cuenta que me permite diferentes opciones al momento de generación en el filtro. Entonces, por ejemplo, para este colaborador, la idea es que acá voy a colocar toda la información del 2023, que es la información que necesitamos generar para el certificado, y acá tenemos las tres diferentes opciones con que cuenta el reporte. Entonces tenemos la información del certificado como tal, la parametrización, conceptos y la información detallada. Voy a generar el reporte con sus tres filtros para que podamos ver y recordar cuál es la información que me genera cada uno de ellos. Entonces, en esta información básicamente me saca la misma información del certificado, solo que me la genera por columnas. Entonces, pues de esta forma se puede hacer un poco más fácil hacer la revisión a nivel general. Voy a quitar acá un momentico el filtro por empleado para poder mostrarles cómo se apreciaría con los demás registros. Entonces acá pues ustedes pueden ver que me genera el código del empleado, el nombre y toda la información por columnas. En caso tal de que de pronto yo no tuviera nada parametrizado para algún ítem en particular, él pues sencillamente no me va a mostrar la columna, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Si acá yo veo de pronto que hay alguna columna que no tenga información, él pues sencillamente no me va a generar resultado por esa columna. La siguiente opción corresponde a parametrización de conceptos. En este, pues básicamente lo que me va a generar es un listado general de los conceptos con los que pues, que están actualmente en el sistema y si ese concepto está o no parametrizado para el certificado de ingresos y retenciones. Entonces acá ustedes pueden hacer una revisión más detallada en los conceptos que de pronto son de devengos o deducciones que no estén parametrizados y que deban parametrizarse. Esta información la pueden descargar en Excel para cualquiera de los tres filtros. Por último, tenemos esta información detallada. La recomendación de pronto con esta información detallada es que si tengo de pronto diferencias en algún empleado en particular, pues al filtrarlo solo por esa persona voy a poder verificar de cada uno de los ítems del certificado qué conceptos y de qué fechas me está tomando la información. Si ese concepto fue liquidado en la nómina, con qué fecha de corte fue generado, con qué fecha de liquidación. Entonces, este reporte es muy útil a la hora de revisar. Esta información ya estaba acá generada dentro de nuestro ejemplo. Voy a mostrarles acá una validación. Otro de los reportes que generalmente nos ayuda mucho con esta revisión es el NOM 504, que es el reporte de acumulados anuales.
este reporte, pues básicamente también me permite generar como una fotografía, por decirlo de alguna manera, de la información que voy a reportar. Acá, por ejemplo, quiero mostrarles como el detalle de la información y de cómo se podría revisar. Entonces, por ejemplo, para pagos por salarios, tenemos en el certificado un valor por 20.464.000.000. Dentro de la validación, digamos que estoy haciendo acá en este reporte, tomo pues todo lo que tengo configurado en el ítem, ¿sí? Si dentro de la validación yo noto que hay un concepto que está en ese ítem y que no debería ir ahí, pues tengo que ir al ítem correspondiente, verificar qué conceptos me faltan o qué conceptos debería excluir para reclasificarlos. En este ejemplo, pues como ustedes se pueden dar cuenta, hay como identificados por colores cada casilla. Entonces acá, como les estaba mostrando, pues básicamente podemos verificar que los valores sean correctos y si hay alguno que de pronto haga falta parametrizar. Entonces, el primer ítem es el de pago por salarios, están los 20.464.000. El siguiente ítem que tiene valor es el 41, que son pagos por comisiones. En este caso, pues en ese ítem tengo 5.100.000, que corresponde pues efectivamente al concepto de comisiones. El siguiente ítem son pagos por prestaciones sociales y pues ahí tengo relacionados los conceptos que considero deben ir y así sucesivamente con cada renglón. Por ejemplo, si yo hago la validación con este certificado que tengo, noto que hay dos conceptos que no se encuentran dentro de mi validación. Si yo pues sumara todos los valores, no me dan, no los encuentro. En este primer ejercicio que se realizó, efectivamente este concepto no se encontraba parametrizado dentro de ninguno de los ítems para el año grabable 2023. Posteriormente a corregirlo, entonces vamos a ir acá a la parametrización del certificado. Vamos a revisar el ítem 36, perdón. Entonces, en el primer ejercicio, efectivamente este concepto no se encontraba parametrizado. Si genero como tal el reporte nuevamente para esa persona, vamos a confirmar que pues me esté tomando ya ese valor. Listo. Entonces acá podemos apreciar que este ítem luego, digamos, de la inclusión me pasó a 20.523.000, ¿sí? Y si me voy, digamos que a mi reporte de validación y tomo todo ese total que tenía antes más los 59.000, efectivamente ya me modifica el valor correspondiente, ¿sí? Los demás ítems se mantienen igual porque hasta el momento no les he realizado ningún otro cambio. Sin embargo, por ejemplo, este concepto de bonificación no lo he incluido en ningún otro ítem. Entonces, vamos a ir a nuestro maestro. Vamos a ir al ítem de otros pagos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Cada empresa pues básicamente decide sobre qué rubro lo quiere reportar. Entonces, acá dice que el concepto es el 10.0029. Vamos a incluir el registro. Como les decía, es súper importante este modo de liquidación. Vamos a insertar y grabar. Listo. Vamos a confirmar entonces. Lo incluí en este ítem que es el 46. Actualmente está en 1.294.000.
Básicamente, si actualizo el reporte, pues debería modificar el valor. ¿Listo? Entonces acá efectivamente eran 200.000 pesos. Vemos cómo se actualiza la información. Desde que la información esté en el histórico y la fecha de liquidación se encuentre en el rango de consulta, que en este caso sería del 1 de enero al 31 de diciembre, el sistema pues me va a generar la información en el certificado. ¿Listo? Como les decía, pues este reporte de acumulados anuales también es muy útil, lo puedo igual descargar en Excel para validación. Acá dentro de la información que se tenía, por ejemplo, les quiero mostrar que en esta primera generación que yo había realizado, no se tenía pues, el concepto que acabamos de agregar. Entonces acá puedo verificar, no estaba ninguno de los dos que les mencioné de acá del 504. O sea, no estaba ni el 001058 ni el 100029. Entonces acá podemos confirmar que efectivamente no aparece ninguno de los dos. ¿Listo? Eso implicaría que si yo lo vuelvo a generar en este momento, pues ya debería aparecerme teniendo en cuenta que modificamos la parametrización en los dos ítems de la parametrización del certificado de ingresos y retenciones. Vamos a colocar el filtro y vamos a buscar los conceptos. Entonces acá está. Y el 100029. Aquí está. ¿Listo? Listo. Continuamos. Acá sobre el NOM 504, ustedes deben recordar que este reporte me permite el filtro por fecha de corte, no de liquidación. Y en el taller que tuvimos a inicios de año sobre la liquidación de intereses de cesantías y consignación a fondos, recordemos que dentro de las instrucciones debo liquidar con una fecha de corte, que es el año de causación, que en este caso sería 31 de diciembre del 2023, pero la fecha de liquidación correspondería al año en que realmente realizo el pago, es decir, enero del 2024 o febrero del 2024. Hago énfasis en este aspecto porque al generar la información del certificado del año gravable 2023, implica que yo debería estar reportando en los ítems de cesantías e intereses el valor que consigné efectivamente al empleado o al fondo en enero y febrero del año 2023, es decir, que la causación fue del año 2022. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, acá en este ítem, los valores correspondientes a cesantías parciales e intereses, esto me suma, perdón, 615.140. Y si revisamos acá nuestro certificado para ese ítem, es auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados. Ay, perdón. Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado. Entonces, nuestra casilla 47, si ustedes se dan cuenta, está por un valor diferente. Dentro de mi validación del NOM 504, el de acumulados, tengo 615.140, porque según esto la persona presentó un anticipo de cesantías en el año 2023, ¿sí? Pero el valor son 622.000. En el reporte NOM 1909 voy a filtrar acá para que podamos observar ese ítem. Entonces, auxilio de cesantías
consignado, pagados, perdón, al empleado. Entonces acá puedo comparar de pronto esa diferencia que estoy presentando. Efectivamente, si yo sumo lo del anticipo, me da los 615.000, que es el mismo valor que tengo en el reporte de acumulados. Y acá ya me registra la información de los intereses, porque como les comentaba, para la liquidación 07, yo liquido con fecha de corte, año de causación, que en este caso sería el 2022, pero la fecha de liquidación cuando efectivamente hice el pago, es decir, enero del 2023. A estos 7.033 pesos correspondería la diferencia. Como el proceso en su momento pues se ejecutó con las fechas correctas, pues efectivamente veo esa información acá en el certificado, en el ítem correspondiente. Bueno, vamos a continuar. Básicamente, pues la parametrización en todos los conceptos aplica igual, tanto para la primera sección de ingresos como para la sección de aportes, ¿sí? Acá vamos a generar pues como énfasis en esta casilla que es la que nos cambió también dentro de los ajustes de la resolución y es el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Dentro de este promedio, pues básicamente el sistema va a verificar la información que esté en el último histórico del empleado y va a buscar información 6 meses atrás. Por supuesto, si la persona, pues no, por ejemplo, julio no estaba vinculada o entró o se retiró antes, pues el sistema hace la validación teniendo en cuenta la información del histórico hacia atrás 6 meses o pues proporcional a los meses que haya trabajado. Para esta verificación del promedio, les podremos sugerir consultar el reporte que se llama bases de liquidación. Este promedio hay que tener presente que el sistema lo realiza teniendo en cuenta todos los devengos que tengan indicador de retención en la fuente, exceptuando el concepto de prima. Aquí hago un paréntesis para recomendarles que por favor ustedes validen nuestra ayuda en línea, que tiene muchas opciones y ayudas. Voy a mostrarles acá el enlace. En este caso tenemos pues un documento precisamente para la generación del certificado de ingresos y retenciones y el formato 2276. En este documento pues está explícito lo que les comentaba sobre cómo genera Novasoft el promedio para ese nuevo ítem que tiene el certificado de ingresos. ¿Listo? Entonces acá en esta hoja es donde está específico pues cómo hace el promedio y pues también teniendo en cuenta si tiene retiro o no el empleado. Entonces, bueno, retomando, les comentaba que pueden hacer uso del reporte que se llama bases de liquidación. Este reporte está en el menú de liquidación, en el submenú de reportes y es el NOM 1505. Como les decía, pues mi recomendación es que lo generen teniendo en cuenta que este reporte me permite filtrar por un indicador en específico. Y como en este caso, pues necesitamos confirmar los devengos que tengan indicador de retención, puedo elegir acá esta opción para poder hacer la validación del promedio. Este reporte ya lo tengo acá generado, es este NOM 1505, como les decía. Entonces acá básicamente pues lo genero para los 6 meses del último histórico que tenga el empleado para ese año gravable. Y acá básicamente entonces tomo toda la información de los conceptos que son devengos sin incluir la prima. Acá entonces pues en esta validación sume todo, pero resté todas las deducciones, es decir,
que este sería el valor a tener en cuenta, estos 12 millones. Teniendo en cuenta eso, pues el sistema lo que hace básicamente es dividirlo en los 6 meses y eso me da un resultado promedio de 2.106.000. Vamos a confirmar acá con el certificado y efectivamente ese es el valor que me registra el certificado. 2.106.000. Ese es pues uno de los reportes sugeridos para que puedan hacer esa validación. Dentro de este reporte, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte inferior tengo la información del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario. Esta parametrización no ha cambiado respecto a años anteriores cuando pues nació el cambio para que se reportaran los dependientes. Entonces, para recordar, esta parametrización el sistema la va a tomar de la pestaña que se encuentra en el maestro de información hoja de vida salarial. Y vamos a ir a la pestaña información de familiares. Entonces acá básicamente pues debo registrar todos los datos correspondientes a ese o a ese dependiente y al final de la cuadrícula se debe marcar el indicador de dependiente retención. Y como les indico, esta parametrización es para que acá en el certificado, en las casillas 79, 80 y 81 y 82, perdón, se vea reflejada la información del dependiente. Listo. Vamos a continuar. Dentro de los ejercicios, como les mencionaba en la explicación de los cambios, vamos a ver el tema del ítem 37 y 38. Listo. Entonces, como indica la resolución, básicamente en el ítem 37 vamos a ver reportados aquellos bonos electrónicos o de papel, vales, etcétera, para las personas que su ingreso mensual sea mayor a 310 VTs. Voy a volver acá a la presentación para poderles mostrar con esta tablita de pronto más claridad sobre los ítems. Entonces, si el salario mensual de la persona es menor a las 310 VTs y el bono es mayor a las 41 VTs, la información la voy a registrar en el ítem 38. Y voy a registrar en el ítem 37 cuando la persona tenga un salario mensual mayor a las 310 VTs. Entonces, en nuestro ejemplo que estamos viendo acá, vamos a revisar el reporte. Permítanme. Listo. Entonces acá, perdón. En el reporte de acumulados, entonces tenemos acá pues el total de ingresos. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este periodo de vinculación, efectivamente la persona superó las 310 VTs mensuales. En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo que indica la resolución, en el certificado de ingresos, el valor que se va a ver reflejado como bono va a corresponder
a lo que esté registrado o lo debe registrar, perdón, en la casilla 37. Eh, Esto pues previo al proceso que ya les indicamos que deben ejecutar para que el sistema pueda distribuir esa información en los conceptos 003347 y 003348. Entonces, en este caso, como se cumple la condición que estábamos viendo acá, que el salario mensual es mayor a 310 VTs y el bono es menor a 41, entonces la información se va a ver registrada en el ítem 37, que es este que vemos acá. Están los 4.440.000, que es este valor que está acá. Ahora vamos a ver acá el otro escenario. Listo. Vamos acá igual a revisar. Listo. Entonces, en este otro escenario, dice que para el ítem 38 debo reportar cuando el salario mensual es menor a 310 VTs, que en este caso efectivamente pues no alcanza las 310 según pues la base que vemos acá, y cuando el bono sea mayor a 41 VTs. Entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos leído en la presentación, me decía que debo reportar el valor del exceso por esos bonos de alimentación mayores a 41 VTs. Entonces, acá vamos a confirmar. Efectivamente, acá pues la persona tiene perdón, este es el otro, acá. Entonces acá la persona tiene un bono de 2 millones de pesos. En este caso, pues las 41 VTs sería este valor, y me dice que debo reportar es lo que exceda las 41 VTs. Básicamente el bono que tenemos en este ejercicio es de 2 millones de pesos, y pues el excedente en este caso serían 261.000. Como son pues 6 meses en este caso del bono, básicamente este es el valor que me pide la resolución que debo reportar en el ítem 38, tal como se muestra en el certificado de esta persona. Para estos dos ejercicios, para estos dos últimos ejercicios, les quiero mostrar. Por un lado tenemos pues esta persona que fue recontratada. Es importante pues tenerlo presente porque, como les indicaba hace un momento, para la generación del certificado, desde hace algunos años se creó el indicador para generar el certificado por compañía. Entonces, en este caso que estamos viendo acá, la persona se fue recontratada. Acá pues efectivamente me muestra la información de la primer contratación. En ese momento se encontraba en la compañía Facture Novasoft, y en la recontratación entonces me muestra la nueva compañía por los valores correspondientes. Si revisamos acá, esta es la primer compañía. Entonces acá vemos pues la información que me está reportando en este primer escenario, en el primer certificado, y esta información que corresponde a la información de la recontratación y que está en una compañía distinta. Entonces ahí podemos evidenciar de igual forma la información de los ítems, teniendo en cuenta la recontratación. Asimismo, el sistema hace la misma pues discriminación de información cuando la persona de pronto tiene un cambio de estructura de costos. Entonces, por ejemplo,
Vamos a revisar la historia laboral de nuestro ejemplo 3. Entonces, bueno, en este caso si podemos notar, esta persona tiene un contrato que finaliza el 30 de junio y está en la compañía 200. Si vemos su siguiente historia laboral, está asignada al mismo contrato, no es una recontratación. Si me fijo, digamos que acá mi finalización es el 30 de junio, recordemos que está en la compañía 200, su inicio es el 1 de julio, ahora está en la compañía 300, pero sigue vigente pues en el mismo contrato porque es únicamente un cambio en estructura de costos. Pero asimismo, para aquellas personas, aquellos clientes, perdón, que manejan el multiempresa, pues el certificado de ingresos y retenciones de igual manera me genera acá la información para la compañía 200, que sería estos 6 primeros meses, y para la compañía 300, que se llama Safety Novasoft, con la información de julio en adelante. Listo. Hasta este momento, pues esta es la información del certificado de ingresos y retenciones. Vamos a continuar al punto del formato 2276. Bueno, debemos recordar que en el formato 2276 se reportan todos aquellos pagos o abonos en cuenta que se realizan a personas naturales por rentas de trabajo, pensiones, salarios, honorarios, viáticos, servicios, entre otros conceptos similares. Según la resolución 124 de octubre del 2021, se pues dispuso que la información se debe generar en el, en un formato de archivo XML con la estructura definida por la DIAN. En la resolución 162 de octubre del 2023 no indican modificación alguna sobre el archivo a generar. Es decir, que el proceso continúa siendo pues el mismo desde Novasoft. Como les comentaba hace un momento, la parametrización que tiene en cuenta el formato 2276 corresponde a la misma del certificado de ingresos y retenciones. Entonces, por eso es muy importante pues que esta parametrización quede correcta para garantizar que tanto la información del certificado formato 220 y medios magnéticos formato 2276, pues digamos, actualizada de acuerdo a lo que esté en el histórico y a la parametrización de estos conceptos. Como les mencionaba hace un momento, dentro de nuestra ayuda en línea tenemos un documento muy detallado sobre esta parametrización a tener en cuenta. Entonces, es un manual bastante completo donde ustedes pueden consultar toda la información. Entonces, acá vamos a ir directamente al formato. Y ya les voy a mostrar desde Novasoft, les voy a recordar cómo pueden hacer la validación de esta información y la generación como tal del archivo XML. Bueno, entonces dentro de Novasoft vamos a encontrar un menú que se llama Medios Magnéticos DIAN. Dentro del menú de medios magnéticos está la opción que se llama Generación de archivos. Y acá, al final de las opciones de este menú, vamos a encontrar un proceso especial que es el de información formato 2276. Acá el proceso, pues yo puedo hacer el filtro por compañía y el año grabable. En este caso, por ejemplo, vamos a generarlo para la compañía 01, el año 2023. El sistema me va a generar una estructura en Excel, una tabla, y pues esta información se puede exportar.
Acá dentro de nuestros casos de uso, entonces tenemos el resultado previamente descargado de la compañía 01. En esta compañía 01 está el empleado de nuestro primer ejemplo, en el que pues validamos la parametrización y demás. Digamos que teniendo en cuenta pues que hace un momentico ajustamos la parametrización, hay algunos ítems que me pueden cambiar, entonces voy a abrir el certificado que teníamos hasta este momento, cuando no se había modificado la parametrización. Recuerden que toda esta información sobre las columnas la pueden encontrar directamente en la resolución, para que por favor lo tengan presente. Y de igual manera, dentro de nuestra ayuda en línea, hay especificadas algunas columnas que son importantes para su revisión. Entonces acá pues podemos identificar la información de cada columna que coincida con el certificado, porque pues como les mencionaba, partimos de la misma parametrización. Ahí está pues reportada la misma información por cada rubro que estamos revisando. Acá en este formato vamos a encontrar el promedio que fue modificado en el certificado de ingresos y retenciones, porque este promedio, de hecho, el formato 2276 ya lo había solicitado desde años anteriores. Lo que no había solicitado, digamos, el certificado, y ahora pues esa información también la va a generar tanto el certificado como el formato. Estas dos últimas columnas corresponden a los datos del dependiente. Como se pueden dar cuenta, pues acá me genera la información que fue la que se incluyó en la pestaña de información de familiares. Les reitero pues que la parametrización va a ser la misma del certificado, salvo pues algunas columnas en particular de este formato, que el sistema las valida con los conceptos que nos mencionaba Adriana hace un momento. Ya vamos a mirar uno de esos casos. Entonces, vamos a revisar esta consulta. En este caso, entonces, tenemos este certificado de la persona que fue recontratada. Esta persona, estamos viendo el certificado de la primer vinculación. El formato 2276 de la primer vinculación. Acá está la información. Igual a como lo veíamos ahorita para el ítem 59, el promedio, que ya estaba definido en este formato. Y vamos por último a revisar esta consulta. Acá en esta consulta ya tenemos dos de los empleados. Perdón, este sí coincide con esta información de la recontratación y con este. Este formato, como les indico, no HVT. Se encuentran las columnas que corresponden a los conceptos 3347 para la columna PABOP y 3348 para la columna Bikes, que son estas de acá. Estas dos, que son las mismas que vimos allá en el certificado de ingresos. Y
la columna paga HVT, que es la del concepto 003313, en el que Adriana pues nos indicaba que Novasoft pues digamos no discriminaba esos valores y por eso se hizo necesario crear los otros dos conceptos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta paga HVT, que en esta es donde se reporta, si recuerdan en este certificado, perdón, acá yo solamente tenía en cuenta el valor que excedía las 41 VTs, ¿sí? Y en el formato 2276, acá sí tengo en cuenta el valor eh, hasta las 41 VTs, que en el caso del ejercicio 3 que miramos, son este 1.739.000, ¿sí? Entonces acá efectivamente, por los 6 meses que estuvo vinculada la persona, me doy cuenta que está reportando ese valor hasta las 41 VTs por la información que registra en el histórico. Entonces, bueno, eso es para ya revisión. Vamos entonces a continuar. Bueno, como les mencionaba, pues durante el transcurso del taller, los reportes importantes a tener en cuenta están el 1909, que es la validación del certificado de ingresos, el NOM 504, el resumen de acumulados anual, el NOM 1505, bases de liquidación, y pues en este caso el NOM 921 bajo 23, que corresponde al formato actualizado para el certificado de ingresos y retenciones del año gravable 2023. Bueno, acá hay algunos aspectos importantes que también hemos mencionado en el transcurso del taller. Lo que les decía de la fecha de liquidación para la liquidación 07 de intereses de cesantías y la liquidación 08 de consignación a fondos, los modos de liquidación de los conceptos parametrizados, y también la variable general 198. Entonces, para aquellas empresas que hacen el proceso de envío de certificado, vamos a recordar que se encuentra acá en el mismo menú. Es un proceso especial que se llama certificado IR por correo. Este formulario pues no ha cambiado. Y también para recomendarles que dentro de nuestra ayuda en línea tenemos un proceso asíncrono para envío de reportes y en ese caso pues también pueden configurar el envío de este certificado. Permítanme acá les recuerdo nuestro enlace de ayuda en línea. Entonces acá en el menú de nómina, al finalizar el menú tenemos nuestro enlace de manuales de procesos y acá está la opción que les indico. Entonces, acá como les quería mostrar, si hago uso de este proceso para enviar el certificado, voy a remitirme a la variable general 198, en donde pues se parametriza el código del reporte, que para el año gravable 2023 sería este. Y pues como les decía, les recuerdo que tenemos este proceso que ustedes pueden configurar también para el envío. De pronto, pues en el caso de que no se tenga o no se cuente con el portal web de empleados. Eso es todo por el momento, entonces quedo atenta, por favor, a sus inquietudes o dudas. Muchas gracias, Andresita. Andresita, si hay una explicación, no sé si de pronto lo omitimos, es el tema del copiado de los literales. Ah, sí, sí, Pues, perdón. y dar la aclaración que hace el empaquetado respecto a eso y pues de pronto si no se ha Ok, hecho, ¿vale? Gracias. listo, perfecto. Efectivamente, digamos que en este año, de pronto el proceso no era como tan sencillo de copiar y pegar, en el sentido que, como vimos dentro de los ajustes del certificado, se crearon muchos ítems. Entonces, digamos que en años anteriores cambiaban cosas no de estructura y pues en ese orden de ideas efectivamente yo podía replicar la información de un ítem a otro.
Este año no significa que no lo pueda hacer, solo que digamos que antes podría yo decirle al sistema que me replicara todo igual, de un ítem a otro. Pero como dentro de de los ajustes que se definieron, hay varios que cambian de posición, entonces pues debo tener como precauciones en ese sentido. Entonces, por ejemplo, los dos primeros ítems se mantenían igual, o sea que en ese caso no tendría problema. Pero, por ejemplo, si yo tenía antes parametrizado para el 2022 el ítem 40 por pago de comisiones, en ese caso yo lo podría replicar al año 2023, pero asociando el ítem nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año 2022 el 40 era mi literal de pago por comisiones, pero para el año 2023 ese rubro pasó a la posición 41, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer, por supuesto, pero pues como les digo, ya de pronto teniendo un poco más de precaución porque no puedo de pronto lanzar el proceso para todos los registros. No sé si con esa aclaración de pronto quedan resueltas las inquietudes o si puedo ayudarles con algo adicional. Sí, Bueno, Andresita, de algo, pronto, perdón, para perdón, cerrar Leo. es importante que si alguna persona realizó el proceso de copia de literales con anterioridad al empaquetado, él va a respetar lo que ya se hizo, ¿sí? Entonces, puede que algunos conceptos por eso no aparezcan, porque pues si la persona ya hizo el proceso de manera autónoma, ya el sistema va a decirle, ah, bueno, si usted ya lo hizo autónoma, entonces yo no le voy a tocar eso, porque posiblemente se lo puedo dañar, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que utilizó el sistema para ver que si ya tenía 2023 parametrizado, no voy a generar el proceso de copiado. Listo, Dari, gracias, qué pena. Gracias. Bueno, adicional a lo que mencionaba Leonardo, que si ustedes no han ejecutado este proceso de copia de literales, ¿qué va a ser el empaquetado? El empaquetado sí va a ser, o bueno, el proceso, él internamente lo que va a hacer es una copia de lo que ya venía parametrizado en el año anterior, va a crear el nuevo año, el 2023, obviamente respetando las casillas nuevas y organizando, pues, que si en la casilla del 2022, que fue el ejemplo que dio André, comisiones era 40 y ahora es 41, pues el sistema corre y hace pues toda la nueva parametrización, siempre y cuando pues no se haya ejecutado este proceso, como lo mencionó ahorita Leonardo. Adicional, creo que había un asistente que estaba preguntando si había una opción también para copiar de manera masiva esos ítems. No, digamos que la copia de literales lo que hace es poder replicar la información de un año a otro y copiar los ítems, los literales o las casillas, como lo acabo de mencionar. Pero no tenemos un proceso masivo, pues para hacer esa copia y esa creación de toda esta parametrización, para que de pronto lo tengamos en cuenta. Sí, además que pues de pronto con lo que acaba de decir Adriana, debemos tener presentes que Novasoft maneja efectivamente muchos conceptos estándar, pero hay conceptos que son propios de cada empresa, que se van creando de acuerdo a la necesidad. Entonces, pues digamos que son códigos distintos, por eso es muy importante que cada empresa haga esta revisión de los conceptos muy detalladamente para cada ítem y los puedan asociar según lo que ustedes consideren pues que esté correcto. Leonardo o Adriana, ¿me pueden confirmar si, por favor, si hay más preguntas para aclaración? Bueno, sí hubo una con respecto pues a las casillas nuevas que es la 37 y 38, que decían qué Sí. pasa si un empleado supera las 310 VTs, pero también excede pues el bono de las 41 VTs, que cumple esas dos condiciones. Ujú. Recordemos que si un colaborador supera las 310 VTs, ya no se hace validación del bono de las 41 No. ETs, porque recordemos que ya por solo esa primera condición, todo su bono de alimentación pasa a ser grabado.
¿sí? Exacto. Ujú. Entonces, no podemos decir que va a cumplir las dos condiciones. Por eso, digamos que la resolución, y los invitamos a que también ustedes puedan revisarla, en esas casillas se especifica que se debe cumplir cierta condición, que para el 37 es lo que exceda las 310 VTs en esos tipos de bonos de alimentación, que ahí también menciona cuáles son los bonos de alimentación a tener en cuenta, y Ujú. la casilla 38 menciona lo que excede las 41 ETs, que a Exacto. diferencia de lo que mencionó Andri con respecto al formato 2276, dentro de la parametrización o bueno, dentro de la resolución que hay, que pues esa viene desde el 2021, donde ellos hacen mención a una de las casillas que se debe reportar, dice hasta las 41 BTs, ¿sí? Que para eso, pues en ese caso, el formato 22 76 utilizamos el concepto 003313, que aquí sí es donde manejamos todo lo que quede no grabado, cumpliendo esta condición de los bonos de alimentación que no superan, en este caso, las 41 ETs. Entonces, también hacían alguna consulta que porque pues en el formato 2276 no mencionábamos las columnas con un nombre pues que sea más claro. Entonces, como la misma resolución ahí o la especificación técnica del formato Ujú. 2276, él menciona las casillas con estos nombres. De esa misma manera, pues también nosotros los estamos generando en el formato de Excel o en el XML, que pues el formato 2276 yo lo puedo generar de esas dos maneras. Entonces, básicamente eso era como para que lo tuviéramos presente. Sí, ahora que recuerdo, qué pena, olvidé indicarles acá que dentro del proceso del formato 2276, efectivamente acá pues yo genero la consulta en donde puedo pues manejar la información más fácilmente porque me queda en el archivo de Excel, ¿sí? Como lo veíamos acá. Pero ya como tal para generar el XML, entonces dentro del mismo menú y submenú está el proceso que se llama DIAN formato 2276. Entonces acá pues elijo el formato que voy a generar, igual si lo voy a generar para la compañía que lo requiera, el año y dentro de la opción de concepto, entonces si voy a generar el archivo que voy a cargar por primera vez, sería una inserción o si por el contrario voy a reemplazarlo por algún ajuste que se haya hecho, se elegiría pues esa segunda opción. Entonces acá lo genero, el sistema me va a generar una carpeta comprimida con la información. Entonces acá me muestra un primero como una, un previo de la información. Acá ya me genera el archivo XML y pues aquí ya está como tal con la estructura requerida por la DIAN. Como lo mencionaba en la presentación, este formato pues para este año no cambió, se mantiene la misma estructura. Listo, Andresita, muchas gracias, ¿vale? Acá A hay ustedes. una pregunta que vamos a dejar y sí me parece que es importante dejarla clara. Y es alguien dice, tengo un caso de un cliente que necesita para el promedio de los 6 meses que tenga en cuenta los descuentos que tengan también chat de retención por ajustes de comisiones y comisiones, bonos y demás. Sí, Entonces, pues Novasoft estableció que para el promedio va a tomar todos los conceptos con naturaleza de liquidación uno, ¿sí? devengo. Ujú. De vengo, ¿sí? No va a mirar si la naturaleza, si es valor positivo o negativo, simplemente toma los conceptos que son de naturaleza de liquidación uno y tengan indicador de retención en la fuente, excepto el concepto 1500 como tú lo dijiste, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en ese orden de ideas, sí. Si la usuaria dice que sí tiene descuentos por ajustes de comisiones, pues yo lo que me refiero es que en algún momento crearon un documento por un valor de 5 millones, se equivocaron y no eran 5, sino eran 4, entonces el sistema devolvió, con el concepto de vengo, devolvió 1 millón de pesos, ¿cierto? Eso sí.
Lo que no va a hacer el sistema es que yo voy a crear un concepto que se llame 20001 y le voy a poner descuento por bono y lo marco con indicador de retención. Eso, Ujú. ese No. dinero no lo va a tener en cuenta para el promedio, ¿listo? Además que pues estaríamos entrando en una irregularidad en el proceso de liquidación. Otro tema es que la norma hay que tener en cuenta que la DIAN desafortunadamente es ambiguo, dijo alguien, deja zonas grises, deja vacíos jurídicos con la normatividad, ¿sí? Entonces, sin embargo, en el ítem 59 o legal o reglamentada no haya finalizado, este término tomará 6 meses del año inmediatamente anterior al momento de las cesantías, se consignan o se consolidan y quedan disponibles en las cuentas individuales, ¿sí? Entonces, tengamos esta palabra clave que dice 6 meses cuando el contrato no ha terminado, quiere decir que son las personas que seguimos de un año al otro, los seis Correcto. meses, años inmediatamente anterior al del momento que las cesantías se consignan o se consolidan y quedan disponibles en las cuentas individuales, ¿sí? ¿Cuándo quedan disponibles en la cuenta individual? En el momento en que me consignan al fondo, ¿sí? Es decir, antes del 15 de febrero y después del 31 de diciembre. Entonces, por eso los promedios nosotros los vamos a tomar desde 31 de diciembre del año 2023. Y nos vamos a guiar siempre es por el año 2023 porque la norma, a pesar de todo y a pesar de que no lo diga, trabaja con periodos con años grabables. Es decir, yo no me puedo interfazar o hacer promedios del 2023 con el 2022. La norma y la DIAN pues sí ha hecho unas aclaraciones respecto a eso, que cuando yo me refiero a un año grabable, pues yo no puedo estar mezclando un año con un año anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo está haciendo Nuasoft? Pasándose del 31 de diciembre hacia atrás un año y tomando únicamente como base el año grabable 2023. ¿Listo? Eso para darle de pronto claridad a los usuarios. Que siempre y cuando dentro del año grabable 2023 en el histórico encuentre el concepto 0020, perdón, 003321, si ejecutan el proceso va a crear la diferenciación. Lo que supere las 310 VTs que lo va a almacenar en el concepto 003347 y lo que supere las 41 BTs que lo va a almacenar en el concepto 003348. Si por algún motivo el concepto 3321 no existe, si ustedes ejecutan el proceso, no va a realizar ningún cálculo, porque pues basado en lo que les comentamos al inicio del webinar, este concepto 3321 en el sistema hasta la fecha de hoy, el cálculo que se hace ahí es que él me ingresa o me inserta la información ahí, tanto de los bonos de alimentación que superan las 41 VTs o los empleados que superan las 310 VTs, es decir, ahí viene unificada las dos validaciones. Por eso tuvimos que crear el proceso adicional que mencionó ya André pues al inicio del webinar, y por medio de este proceso es que hacemos pues la creación de estos dos conceptos. Entonces, de pronto para las personas que hicieron migración, si no cuentan con este concepto, pues tampoco van a poder ejecutar y relacionar esta información dentro del certificado. Entonces, pues básicamente era como para aclarar el porqué de esos conceptos nuevamente y pues la importancia de que pues tenemos que ejecutar este proceso para poder generar el certificado de ingresos y retención y visualizar esa información de esas dos casillas.